Les cuento que el pastor estaba buscando a alguien que supliera el púlpito y me dice que estaba buscando un teólogo. Ese teólogo no pudo venir. Y luego dijo, pues traigamos a alguna persona que sepa algo de lo que está pasando en el mundo. Y tampoco vino. Pero entonces ya enojado dijo, pues traigamos a alguien que sea alto y guapo y pues aquí estoy. Mi apellido es algo singular. Pueden tomar asiento, Es algo singular porque no hay muchas personas que tienen el apellido Granda. Pero me di cuenta que aquí en la congregación hay muchos cubanos. Y hay cubanos a lo mejor de mi misma edad que sí se acuerdan que había un gran cantante cubano que se llamaba Bienvenido Granda. Muchos de ustedes me dijeron cuando entré, bienvenido. Y le dijo, wow. ¿Conocen a Bienvenido Granda? Y eso es lo bueno de mi apellido, porque donde quiera que yo voy soy bienvenido. Amén. Me dio mucho gusto estar aquí la semana pasada. Y lo único que yo quería es traerles a ustedes un calendario de Radio Amistad. Radio Amistad, como ustedes saben, es un ministerio que está cumpliendo 35 años. De ende, van a tener una celebración el próximo viernes, el 27 de febrero, porque 35 años en una estación radial donde no se recibe propagandas, donde los donativos de ustedes son los que mantienen a esa estación a flote. Es increíble. Por 30 años yo he hecho un programa que se llama Temas Vitales Financieros. Y creo que hay algunos de ustedes me dijeron que me habían escuchado en la radio. Y me dijeron, pero yo pensaba que usted era viejito, chaparrito y gordito. Pero es un honor servir al Señor. Y una de las cosas que me impactó de ustedes son dos cosas en realidad. El gozo y el amor que ustedes nos enseñaron a nosotros. Las estadísticas dicen que el 60% de los que nos llamamos cristianos no vamos a la iglesia ya. Dicen que es porque la pandemia, y pueden poner cualquier excusa que usted quiera, pero el 60% están en casa. Y yo sé que ustedes tienen una situación muy peculiar, el tema de la inmigración. Y vamos a estar orando por esa situación. Y me da mucho gusto que tengan a la abogada Alcocer. La conozco desde que era soltera. Es una experta en el tema y me da mucho gusto que ustedes puedan estar aquí. Pero como el pastor dijo, también necesitan llamar a otros, porque también la palabra nos llama a evangelizar. El tema de hoy se llama Señales de una iglesia saludable. Y cuando estaba pensando en qué hablar, qué compartir con ustedes, me acordé mucho de la iglesia de Filipos. Era una iglesia no necesariamente grande. Es más, era una ciudad que ni siquiera tenía una sinagoga. ¿Y saben por qué no tenían una sinagoga ahí en Filipos? Era porque no había 10 hombres para tener una sinagoga. Pero una iglesia tan pequeña como esa iglesia de Filipos
le dio sustento económico, también mandó a 2 personas para que allá en Roma le sirvieran al apóstol Pablo. Yo creo que nosotros aquí, en esta iglesia, también pudiéramos hacer lo mismo. ¿Están de acuerdo? Y simplemente para hacer una pequeña reseña de qué es esta carta a los filipenses. Y esta carta iba directamente a los filipenses. No era una de esas cartas que se le llaman circulares, que se iban de iglesia en iglesia y las iban leyendo. Pero yo creo que aplica mucho aquí a Tallowwood en español. Nosotros, mi esposa Graciela y yo, Graciela mi esposa me acompaña el día de hoy, éramos miembros de Tallowwood. Y en alguna oportunidad, mi amigo y hermano José Rivas nos invitó a que fuéramos a la escuela dominical. Y cuando él me dijo cómo habían crecido ustedes, me dio un gran gozo saber cómo el Señor se ha manifestado aquí en Tallowwood en español. Ahí en el capítulo 1, la filosofía es la norma. ¿Cuál debe ser la filosofía? En el capítulo 1 dice esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Será que nosotros también podemos decir eso? Estamos viviendo aquí en Houston, una de las ciudades más grandes de estos Estados Unidos. Y pudiéramos decir que para nosotros el vivir es vivir en Cristo. ¿Será que ese puede ser nuestra filosofía, nuestro lema? Me encantó lo que ustedes dicen. Dios es bueno. Sí, Él es bueno. Pero ¿sabe qué? Él tiene, mejor dicho, Él nos tiene a nosotros como sus pies, como sus manos. Somos sus embajadores aquí en el mundo. Y sabe que el embajador está siempre listo para obrar, para trabajar y seguir las órdenes de a quien él sirve. Creo que nosotros también tenemos ese mandato. Amén. La norma. En el capítulo 2 dice: hay en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló a lo máximo. Una de las cosas que yo me di cuenta que también les caracteriza a ustedes es esa humildad con la cual ustedes se tratan, esa humildad en el sentido de que nadie aquí es más grande que el otro. Todos se trataban con el mismo amor, todos se veían de la misma manera, todos compartían. Una de las cosas que a nosotros los hispanos nos gusta es hacer la sobremesa. Después del servicio nos invitaron a hacer esa sobremesa. Y saben, nosotros nos deleitamos mientras estábamos comiendo y mientras estábamos compartiendo con muchos de ustedes. Les decía que el 60% de los cristianos están en casa. Pero ¿saben? Si hay una persona que viene a la iglesia y no hace por lo menos 5 conexiones, no van a regresar. A mí me da mucho pesar cuando nosotros hemos ido, mientras estamos visitando aquí a Houston. Nosotros ahora vivimos en Guadalajara
y el próximo domingo estaremos regresando a Guadalajara. Pero cuando nos hemos ido a visitar algunas iglesias, nos han tomado todos los datos y nadie nos ha llamado. Ustedes se tomaron la amabilidad de invitarnos a ese convivio que ustedes tienen. Eso debe ser la norma. Enseñar ese amor cristiano para cualquier persona que entre por esas dos puertas que están ahí atrás. Amén. El capítulo 3. ¿Cuál es el galardón? ¿Ustedes se han dado cuenta que aquí en las Olimpiadas les dan ahí un galardón? Les dan un premio. Interesantemente, aquellas medallas que les dieron, en algunos de ellos, pues se les estaban desbaratando, pero nosotros proseguimos al blanco para hacer algo mucho más importante, para tener ese galardón de estar con el Señor Jesucristo forever. Y luego vamos al capítulo 4. El poder y fortaleza de vivir como cristiano. Y yo sé que todos ustedes se conocen ese pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe? De vez en cuando yo creo que nosotros tomamos un texto fuera de contexto y después le hacemos un pretexto. Amén. Lo que el apóstol estaba diciendo, que aún en esas circunstancias donde él aparentemente estaba en una prisión en Roma. Y esas prisiones romanas no eran como las que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos, Estaba en la prisión. Y él dice, he aprendido. Y cuando él dice, he aprendido, eso quiere decir que no es innato en nosotros estar satisfechos cuando las cosas nos van mal. Definitivamente nosotros aprendemos a estar satisfechos cuando tenemos las cosas en abundancia. Cuando nosotros podemos comprar las cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para presumirle al vecino que ni siquiera nos cae bien. Nadie dijo amén, Estoy seguro que ya estamos a finales de febrero y creo que las Navidades todavía nos están persiguiendo, porque ya empezaron a venir los cobros de la Navidad. Amén o ay. Tenemos que aprender a estar satisfechos con lo mucho o con lo poco que tengamos. Amén. Ahora, si nosotros entendemos que esto que nosotros tenemos es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en nuestro cuerpo tenemos por lo menos 5 cosas que son señales de que tenemos un cuerpo saludable. Por ejemplo, la presión arterial nos dicen que debería estar en 120 sobre 80. Y a nuestra edad, a veces, mis queridos hermanos, lo que pasa es que nosotros ya no estamos compartiendo aquellas cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes. Ya no estamos hablando acerca del partido de fútbol que fuimos a jugar o el partido de béisbol que jugamos o la cita amorosa que tuvimos con nuestra esposa. Pero sí compartimos las medicinas que estamos tomando, estamos compartiendo las citas médicas que vamos a tener para la próxima semana y así sucesivamente. Dicen que el colesterol debe estar en 130 a 200. Y yo sé que muchos de nosotros sabemos exactamente dónde estamos en esta escala.
La glucosa debe estar en 70/115 y yo sé que nosotros los hispanos nos encanta comer dulce. ¿A quién no le gusta un pastelito cubano? Yo estoy esperando que hoy alguien haya traído un pastelito cubano de guayaba. Ahora, dicen que los triglicéridos menos de 220 y la saturación de oxígeno menos del 95%. Pero igual yo creo que una iglesia saludable debe de tener por lo menos 5 cosas. Un gran amor, que es lo que ustedes nos enseñaron a nosotros la semana pasada. Firmeza de convicción, debemos de saber exactamente qué es lo que nosotros creemos y también debemos defenderla, porque hay gente allá afuera en este mundo que nos dice que nosotros estamos equivocados y que ellos tienen la razón. Y si no, nomás busque aquello que le dicen la Agenda 2030. Un espíritu conciliatorio. Hasta en las buenas familias dicen que hay peleas, pero también hay que saber pelear. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a dar aquí un tip, una pauta. ¿Cómo pelear? En el matrimonio, Mi esposa y yo, si Dios lo permite, en este noviembre 21 vamos a cumplir 45 años de casados. Y tuvimos el privilegio de servir con nuestro hermano Roberto Armendáriz cuando recién nos habíamos casado, allá en la primera iglesia bautista de Stafford. Para mí, tengo una gran amistad con Roberto Armendáriz. Yo creo que él es el único argentino que yo conozco que es más mexicano que argentino. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad que sí? También tenemos que tener un alma alegre y también una suave disposición. Ahora, ¿qué es ese gran amor del cual yo estoy hablando? Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, dice el versículo 1, ¿sí? Lo que pasa es que el sello del creyente debe ser el amor. En esto, dice la palabra de Dios, conocerán todos que sois mis amigos, mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros, dice ahí la primera de Juan. Entonces, cuando ustedes están reunidos, cuando ustedes están aquí, ustedes están enseñando ese amor. Pero ¿saben qué? Sin ese amor, no pueden predicar ustedes del amor de Cristo si ustedes no están sintiendo ese amor internamente. Aquí el apóstol les dice que él les habla con un entrañable amor. Y no solo eso, pero lo dice ahí varias veces. He visto ese amor que ustedes se enseñan los unos a los otros y veo que no es fingido. Veo cómo se abrazan, veo cómo se dan el ósculo santo, el beso en la mejilla. Y eso es precioso y no deben de perderlo, porque eso definitivamente es una de las señales de una iglesia saludable.
Amén. ¿Saben? Cuando nosotros regresamos aquí, y no es porque extrañamos las hamburguesas, no es porque extrañamos ahí el barbecue, pese que el barbecue es rico, Nosotros regresamos aquí para ver a nuestros seres queridos. Y yo creo que ustedes también hacen lo mismo cuando se ven cada domingo. No se han visto por 7 días a lo mejor. Pero es ese amor sincero que ustedes tienen, que lo deben de fomentar, lo deben guardar y lo deben seguir enseñando, porque saben que el mundo se va a dar cuenta que ustedes tienen al Señor Jesús en su corazón cuando ustedes sigan desplegando, enseñando ese amor cristiano que tienen los unos por los otros. Amén. Díganle a su compañero ahí, a su vecino: te amo en el Señor. Yo soy ecuatoriano de nacimiento, y ahí en mi país, cuando tenemos una cálida amistad, nosotros no le decimos amigo, conocido, nosotros le decimos ñaño. Y cuando es pero entrañable ese amor que le tenemos, le decimos ñaño lindo. Yo le pudiera decir así a Roberto Armendáriz: ñaño lindo. O a José Rivas le pudiera decir ñaño lindo. Y yo sé que si yo le pido algo a mi hermano Roberto o a mi hermano José, ellos no me van a decir que no. Qué lindo es tener esa comunión con los hermanos, que usted pueda tener la confianza de pedirles algún favor. Amén. Ahora, este amor es tan entrañable que tiene el apóstol, que les dice que son corona mía. Pero ¿sabe qué? Es un tipo de corona que les daban a aquellos atletas. No era una corona de un rey, porque él no quería gobernar sobre ellos. Ninguno de ustedes que debería querer gobernar sobre el otro que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa corona que les dan aquellos que han terminado una carrera o que están por terminar una carrera, porque todos estamos aquí, ¿de qué? Estamos de peregrinos. El peregrino sabe exactamente a dónde va, y nosotros sabemos exactamente a dónde estamos yendo. Nosotros no somos transeúntes que ni siquiera tienen dónde ir. Y tampoco somos bohemios que simplemente vamos de un lugar a otro. Nosotros perseguimos al blanco. Nosotros somos exactamente a dónde vamos a ir, porque somos peregrinos, y en nuestro peregrinaje sabemos exactamente que estamos yendo a nuestra morada eterna con el Señor Jesús. El tema de Filipenses es gozo. No dije felicidad, dije gozo, porque la felicidad depende en aquellas cosas que yo puedo desear. Yo puedo desear la casa de 5,000 pies cuadrados. Yo puedo desear el Mercedes en la puerta. Puedo desear la rubia. Y para nosotros los hombres hay 3 cosas que nos hacen caer: la fama, porque ¿sabe qué? Nosotros
nosotros los hombres tenemos un ego muy grande. Pero en realidad es la fama, las finanzas y las faldas. Entonces, mi querido hermano, tenga cuidado de esas tres cosas que le pueden hacer caer. Amén. El gozo no depende de las circunstancias. La felicidad sí. ¿Se acuerdan la canción de Palito Ortega? Que él cantaba que era la felicidad y se reía, y él pensaba que la felicidad era en una persona. Pero nuestro gozo, mis queridos hermanos, depende de una sola cosa. Nosotros internamente tenemos un vacío que solo el Señor Jesucristo puede llenar. No puede llenar una persona, no puede llevar un carro, no puede llenar una profesión, no puede llenar un negocio que le está haciendo de lo mejor. No, el vacío que usted tiene solo lo puede llenar el Señor Jesús. El segundo punto es la firmeza de convicción. Dice, estad así firmes en el Señor, amados. De nuevo les dice amados. Tenemos que tener una convicción para perdurar, con firmeza y con autoridad. Cuando hay temas que pueden traer confusión y división, debemos estar firmes, y esa firmes es una orden. Yo sé que nosotros tenemos ahí en la Convención Bautista, tenemos nosotros qué son las cosas en las que nosotros creemos. No creo que son dogmas, pero sí son convicciones. Y de esas son inamovibles. A lo mejor hay otras cosas que no necesariamente son así. Por ejemplo, a mí me puede gustar cantar himnos del himnario. Me encanta el himno número 20 del himnario rojo. ¿Se acuerdan que teníamos un himnario y era rojo? El número 20 era "Cuán grande es Él". Y me encantaba esa. Pero cuando vengo aquí a la iglesia y veo los lindos cantos que ustedes han entonado, y eso también me lleva a la presencia de Dios. Entonces yo no tengo que tratar de imponer mis gustos a ustedes, pero sí tenemos que saber exactamente en lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Creemos que hubo una creación, que hubo una caída, que hubo una redención y que ahora nosotros, por medio de esa redención, nosotros somos salvos. Ese es el Evangelio y eso es lo que nosotros debemos de estar listos para decir esto está bien y esto está mal. No debe haber ahí en nosotros áreas grises. Debemos de tener esa convicción de saber exactamente lo que nosotros creemos, lo que está bien y lo que está mal. ¿Estamos de acuerdo? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, dice, por el cual asimismo retenéis la palabra que he predicado, sois salvos, no creísteis en vano, dice 1 Corintios 15, 1 y 2. Estad firmes en el Señor, amados. ¿Cuál es el peligro de no perdurar? Hay duda, desánimo, decepción. Y
Y saben, yo creo que a veces cuando nosotros estamos siguiendo aquellas teologías que le dicen la teología del proceso. ¿Cuál es la teología del proceso? Es cuando nosotros ya no escuchamos, ya no leemos la palabra de Dios, pero sí estamos leyendo aquellos libros que probablemente vienen de autores que no necesariamente tienen una correcta dispensación así como la tenemos nosotros. Mi experiencia con Dios. Hay 40 días para tener una mejor relación. La dieta de David. Ahí la oración de Jabez. Todas esas cosas son cosas que deberían ser vistas a la luz de la palabra de Dios, y de vez en cuando nosotros nos metemos en esas áreas que se llama la teoría de ahí del progreso, de lo que están buscando seguir ser. Amén. Ahora, también debemos tener un espíritu conciliatorio. Aquí aparentemente hay dos señoras, y no es que estamos diciendo que siempre son las señoras las que causan ahí algún problema, no la tomen a mal. Pero a veces, por algo tan sencillo que puede ser, la hermanita se sentó en mi lugar. ¿Cuántos tienen un lugar preferido? ¿Verdad que sí? Entonces viene la hermanita que en realidad no me saludó hoy. Y encima de eso se sentó en mi lugar, y ahora pues ya le hice la cara mala. ¿Verdad que tienen cara mala todos ustedes? Sí, tenemos una, ¿verdad? Todos tenemos. Dice: ruego a Evodia y Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Es la única vez que están estas dos señoras mencionadas, pero aparentemente pues fue algo relativamente difícil, pero pues ahí les está pidiendo, les está rogando que se pongan y se concilien. Amén. Ahora, ¿cómo divide el enemigo? ¿Se ha dado cuenta que son por cosas pequeñitas? Que de ende en nuestro matrimonio también pasa lo mismo, No son las cosas grandes que causan los divorcios. Son aquellas cosas tan pequeñas que mi esposo siempre deja las medias ahí en la mitad del cuarto. Que mi esposa nunca está a tiempo. Que mi esposa siempre queme el arroz. Las tortillas, en el caso de las personas que comen tortillas de fin. Son cosas tan pequeñitas. Pero para poder conciliar las cosas podemos usar esta técnica, ¿Cómo pelear? Y todos empiezan con la misma letra, Tiempo. El tiempo apropiado. El tiempo apropiado para pelear no es cuando el esposo llega a casa, o cuando ya se van a dormir, o cuando van a comer. Debe haber un tiempo apropiado para pelear. ¿Se puede pelear? Sí, ¿verdad? Claro, somos humanos. Tiempo apropiado. También el terreno es importante, otra T. ¿Dónde vamos a pelear? Pues no nos vamos a pelear ahí enfrente de los hijos, no nos vamos a pelear enfrente de los amigos. Y también el tono es importante. Ahí están las 3 T. El tono.
¿Cómo es que nosotros nos decimos las cosas? El enemigo nos divide cuando no usamos esas tres cosas, esas tres T's. Yo no sé si ustedes han leído las cartas de Eseropo. ¿Alguien ha leído? Son las crónicas de Narnia. Y mire esto lo que dice, les sumarizo. Ahí el demonio mayor le está enseñando al demonio menor. Y le dice esto: la iglesia es un campo fértil, manténlos en alegatas, disputas sobre detalles insignificantes, estructuras, organización, dinero, malentendidos y aflicciones personales. Consérvalos en murmuraciones, chismes, rumores, y nunca deja que vean la gloria de Dios. Eso es lo que le dice el demonio que tenía mucha experiencia, y le dice a aquel principiante. ¿Será que nosotros ya tengamos en mente aquellas cosas que el enemigo puede estar infiltrando, metiéndose, alegatas, murmuraciones aquí en la iglesia? Y nosotros lo que tenemos que estar atentos a aquellas cosas que el enemigo hace. Este es un caso real. En 1917 se estaban reuniendo los obispos de la Iglesia Ortodoxa, y ellos estaban reuniendo para determinar qué atuendo iban a llevar el día domingo. Estaban determinando si las velas iban a ser de 18 pulgadas o de 22 pulgadas. ¿Ustedes creen que eso es algo que vale la pena discutir? ¿Verdad que no? Pero a unas 4 cuadras de ahí se estaban reuniendo los bolcheviques para hacer algo que se llama esa revolución de 1917. Mientras ellos estaban haciendo algo que no valía la pena, los otros estaban haciendo algo para derribar el gobierno. ¿Cuál es la clave para nosotros? Es en el Señor. Tenemos que hacer todo esto en el Señor. Ahora, también tenemos que tener una alma alegre. Regocijaos en el Señor, dice, y siempre y otra vez digo, regocijaos. De nuevo, es una elección personal el regocijo, y esto es evaluado en la luz y del propósito de Dios. Nosotros sabemos que estamos aquí pasando por algunas situaciones muy difíciles, pero no pudiéramos decir algo así como lo dice 2 de Corintios. Dice: pobres, pero estamos enriqueciendo a muchos. ¿Será que nosotros somos pobres, pero estamos enriqueciendo a muchos? ¿Que no estamos enriqueciendo a muchos cuando nosotros compartimos el Evangelio? ¿Verdad que sí? Y ahora, pareciera a nosotros que no tenemos nada, pero estamos poseyendo todo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y yo creo que tenemos que tener ahí ese regocijo, sabiendo que no tiene absolutamente nada que ver con nuestras posesiones, pero sí con lo que tenemos en nuestro corazón. Amén. También ustedes tienen una suave disposición. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? El Señor está cerca. Es tener una personalidad amable, no iracundos, extender misericordia hacia los demás, y la cercanía del Señor no solo
cronológicamente, pero en aquí y el ahora. Eso es las cosas que nosotros deberíamos mantener en este lugar, porque definitivamente son 5 cosas que yo he visto que ustedes tienen aquí en la iglesia Tallowood en español. ¿Qué es lo que tienen? Tienen un gran amor, ya lo he visto. Tienen firmeza de convicción. Tienen un espíritu conciliatorio. Tienen un alma alegre. Me encantó mucho ahí la alabanza. Y también tienen una suave disposición. Lo he visto en cada uno de ustedes y yo creo que la deben de mantener. Ahora, les quería compartir lo último. Y, ¿saben? Los predicadores tienen 2 mentiras. La primera mentira es, voy a ser breve. Y la otra mentira es, ya casi termino. Yo ya casi termino, Hay una gran diferencia entre un mártir y una víctima. Una víctima no tiene ningún derecho de hacer lo que le pasa. Es una víctima. Si yo voy ahí por el 10 y yo veo que alguien atropelló a otra persona, esa persona es una víctima. Nosotros, mis queridos hermanos, nosotros pudiéramos decir que somos mártires, porque nosotros sabemos exactamente lo que tenemos y lo que podemos dar sin ningún reproche a nadie más. ¿Qué no es lo que hizo el Señor Jesús ahí en la cruz? Él no fue una víctima, Él fue un mártir. Él dio su propia vida. Miren esto. Este es un escrito que encontraron de un pastor allá en el África que fue martirizado. Él dio su vida. Y cuando vieron sus escritos se dieron cuenta que él había dejado este escrito. Ahora se le llama la oración del mártir. Quiero que la escuchen y que también la apropien. Formo parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. La suerte está echada. He cruzado la línea. La decisión está tomada. Soy discípulo suyo. No miraré más, no miraré atrás, no cederé, no disminuiré el ritmo, no retrocederé, ni me quedaré quieto. Mi pasado está redimido, mi presente tiene sentido, mi futuro está asegurado. He terminado con la vida miserable, el andar a ciegas, los planes insignificantes, las rodillas suaves, los sueños incoloros, las visiones domesticadas, las palabras mundanas, las dádivas baratas y las metas insignificantes. Ya no necesito preeminencia, prosperidad, posición, ascensos, elogios, ni popularidad. No tengo que tener la razón, ser el primero, el mejor, ser reconocido, elogiado, considerado, ni recompensado. Ahora vivo por fe. Me apoyo en su presencia, camino con paciencia. Me anima la oración y trabajo con poder. Mi ritmo está marcado, mi paso es rápido, mi meta es el cielo, mi camino
es angosto. Me comprometo. Desviar, engañar, desviar, el rechazar, engañar, ni retrasar. No cederé ante el sacrificio durante el adversario. No negociaré en la mesa del enemigo. No me dejaré llevar por la popularidad, ni me perderé en el laberinto de la mediocridad. No me rendiré, no me callaré, no cederé hasta haberme mantenido firme en el acumulando, orado, pagado, predicado por la causa de Cristo. Soy discípulo de Jesús, debo perseverar hasta que Él venga, hasta el cansancio, predicar, hasta que todos lo sepan, y trabajar hasta que Él me detenga. Y cuando Él venga por los suyos, no tendrá el problema de reconocerme. Mi estandarte será claro, que todos nos contemos la comunidad de los que no se avergüenzan de vergüenza mientras buscamos la parte de vivir para Cristo. Mis hermanos, yo les he visto que ustedes son aquellos, la comunidad que no se avergüenza. Les amo en el Señor. Me he gozado con ustedes en estos tiempos que hemos tenido. Estaré orando por ustedes. Ustedes hagan lo mismo mientras nosotros regresamos a Guadalajara. Y lo único que les puedo decir que Dios es bueno. Todo el tiempo.